Hola, 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 mis queridos estudiantes. Eh, en este tercer punto que vamos a trabajar ahora, que vamos a entrarnos, es la conclusión. Ya estuvimos trabajando con la contextualización sobre el texto expositivo, estuvimos entendiendo a grandes rasgos sus características, estuvimos viendo sus finalidades, estuvimos viendo los tipos, estuvimos allá adentrándonos haciendo un recorrido por los pasos para hacer una buena introducción, entendiendo la introducción, viendo sus características y sus partes, los diferentes tipos o estrategias para realizar una buena introducción. Trabajamos también como estrategia en los textos expositivos sobre el desarrollo, sobre los párrafos, sobre esas miradas temáticas en las cuales podemos ubicar los párrafos de nuestros textos expositivos. Hicimos todo un recorrido, ¿no? Fue como un camino que tuvimos que recorrer y ya llegamos finalmente a la conclusión. Les hablaba yo desde un inicio que la conclusión en los textos expositivos nos da un poco más de voz y tal vez en los textos expositivos se permite escuchar más al autor dentro de su ser y tal vez la conclusión no es tan fría como tal vez son los párrafos, no. En esta ocasión, las conclusiones nos permiten movernos un poco más y dejar salir aquí un poco lo que llevamos dentro, ¿no? Ahí sí tal vez usted puede decirle a la musa que lo visite, que le dé un poquito de inspiración allí, que lo toque para que pueda rematar ese texto expositivo con una conclusión bien explosiva, que deje inspirado y que deje enamorado a su lector, ¿no? Entonces vamos a pasar a la conclusión, nuestra conclusión. En la conclusión, vemos aquí en esta imagen que nos trae al azar a un tipo que tal vez está allí casi llegando a la cima de una montaña después de un gran esfuerzo, ¿no? Llegar allí no fue fácil. Yo creo que él pensó muchas veces en devolverse, se sintió cansado, confundido, fatigado, con ganas de decir, ok, no more, I'm back, me voy a volver, no voy a trabajar más, pero nada como la recompensa es llegar a la meta, ¿no? Y eso es lo que hace que todo valga la pena, y es llegar a concluir un proceso. Podemos tener una muy buena introducción, podemos tener un muy buen desarrollo, pero si no concluimos, se nos quedó a medias, se nos quedó a medias. Entonces, poder llegar a conclusiones, llegar a conclusiones. Entonces, sabemos que, o sabemos no, les vengo a contar que una conclusión es la síntesis de lo que hemos traído, ¿no? Entonces allí vamos a recapitular todo lo que hemos traído. También, pero no cada una de las cositas, no, en términos generales. También, en la conclusión, como les mencionaba anteriormente, nos permite dar como ese aporte personal y tal vez estar un poco influenciado por la subjetividad, un poco, un poco. Y cuando digo la subjetividad, no es que lo van a hablar ustedes, se van a volver netamente pasionales, no, pero sí nos permite movernos un poco más la conclusión, ¿no? Nos permite movernos un poco más, considerando que uno puede dar sugerencias, aunque las sugerencias lógicamente se dan no desde las pasiones, sino desde el conocimiento profundo de las situaciones, de las causas o las personas, hacer una reflexión, que es tal vez allí donde podemos liberar un poco el espíritu, decirle a la musa que venga y nos visite, y o de proyecciones. Bueno, entonces lo podemos hacer de estas diferentes maneras. Entonces vemos allí ya el tipo que se corona la cima, entonces es eso, hacer una última fuerza, ¿no? A ver, las conclusiones tienen también una estructura. Vimos que la introducción tiene una estructura, que el desarrollo tiene una estructura y que finalmente la conclusión tiene una estructura.
Por eso insisto tanto en la receta, una estructura, unos pasos, unos ingredientes. Por eso cuando yo entré a conocer profundamente el texto expositivo, yo decía, venga, 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 esto es como una receta, esto es como hacer un sancocho. Y un profesor de literatura inglesa, pues allí él da literatura inglesa y también da redacción, y nos daba writing, él nos hablaba también de eso y nos decía, sí, es que es muy seco, es muy seco, es muy seco. Entonces, bueno, vamos a entrar a analizar la estructura de la conclusión. Entonces, como les decía anteriormente, en la estructura vamos a empezar con un recuento de la idea principal, del tema lógicamente, de los subtemas, de las oraciones temáticas o subtemáticas. Vamos a hacer como un recuento allí, a sintetizar lo que han abordado en cuanto a temas, en cuanto a subtemas. Acuérdense, recuerden por favor esas oraciones que tenían allí. De ahí que las oraciones, el ejercicio de oracionalizar es tan importante. ¿Por qué? Porque nos permite tener allí claro unos puntos, ¿no? Entonces usted va a hacer el recuento de la idea principal, de allí donde el tema y de las oraciones temáticas. Esa es la estructura. Primero va a ser eso. Primero, la receta para una buena conclusión es eso. Segundo, una reflexión. Esa reflexión puede ser un punto de vista, un juicio sobre algo, un juicio sobre algo, puede ser un comentario, puede ser igualmente una opinión que se va a dar. Mire, aquí dice opinión. Antes no habíamos visto esa palabra, pero aquí en la reflexión, como segunda parte en la estructura de la conclusión, nos dicen en la receta, venga, usted puede poner ahí una opinión, un juicio, un comentario. Miren que nos da más libertad. Como que ahora sí, uy, ahora sí saquemos un poco, démosle salida a eso que tenemos acá en el ser. Bueno, y lo pueden poner allí y presentarlo en el texto. La reflexión final debe ser, como dice acá en la explicación, debe poseer un alto grado de originalidad por parte del autor. Hay que ser muy originales, muy genuinos, auténticos para cerrar ese texto expositivo con una muy buena conclusión que tenga una excelente reflexión. Recapitular, no, usted no necesita inspiración, la musa en la inspiración para recapitular ideas principales, temas, subtemas, no, se necesita eso. Se necesita mirarse en su esquema y ya, y allá va y mira en el ejercicio de oracionalización y ya, y no hay más. Pero para dar una opinión, para dar un juicio, para hacer una reflexión final, pues sí necesita estar como organizado, ¿no? Y lógicamente organizado, pero lógicamente dejar salir un poco lo que hay aquí y lo que hay acá, ¿no? Entonces debe ser original, como en la introducción debe ser muy llamativa. En la manera como empezamos, así cerramos. Debe ser muy llamativa. Debe engage, debe allí atrapar, agarrar no dejar salir al lector, ¿no? Porque ya el lector está cansado tal vez y hay que tenerlo y una estrategia es tenerlo allí con una reflexión auténtica, una reflexión original que llame mucho la atención. Y después de esa reflexión, también se puede hacer como una invitación para seguir pensando en asuntos que estén relacionados con el tema que nosotros hemos trabajado. Y también otra de las estrategias que se puede hacer, porque estamos hablando de estrategias, y así hemos llamado este taller, digámoslo así, estos encuentros, es tal vez reafirmar una opinión o reafirmar un punto que se desarrolló o algo que ya se había trabajado en el texto se puede hacer. Entonces, hay diferentes maneras de cerrar, así como hay diferentes maneras de empezar y atrapar al lector, hay diferentes maneras de cerrar y atrapando, siguiendo allí con el interés del, del lector, ¿no? Entonces, les recuerdo, puede ser a través de
Primero hay que recapitular. Segundo, pues, puede reflexionar, se puede traer una cita, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les decía al comienzo que traer una cita de alguien? Se puede hacer, se puede, se puede traer algo de los subtemas que fue muy, que fue, que fue de demasiada importancia en el texto, se puede traer. Entonces, la manera de cerrar el texto expositivo puede ser variada y creo yo, desde mi punto de vista, algo más flexible, ya que nos permite la reflexión. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Yo estoy aquí inoportuno, me voy a mover un poquito, no sé, tal vez por acá. Sí, aquí, en medio de la mano de la pluma y el borrador. Bueno, vamos a ver este primer ejemplo para cerrar. Conector, ya saben, si vemos ese rojo, es un conector. ¿De qué? De conclusión. Allí ustedes buscarían entonces en la tabla que buscaron en internet, pueden encontrar entonces conectores de conclusión. En síntesis, el desempleo, ¿se acuerdan que uno de los primeros ejemplos que vimos fue con el desempleo? Pues lo quise traer acá. Leamos. En síntesis, coma, el desempleo afecta a muchas personas en el mundo y se clasifica en estacional, cíclico, friccional y estructural. Observen aquí, en esta primera oración, en medio de esta coma y punto y coma, después del conector de conclusión, que nos trajeron que nos recapitularon hablando de qué? Del desempleo. Y nos dijeron que es que el desempleo afecta a muchas personas en el mundo. Luego entonces dijeron, se clasifica hablaron de eso, es que cuando se habló del desempleo se habló de los tipos, entonces se clasifica en estacional, cíclico, friccional y estructural. De eso hablaron, esos fueron los subtemas. Asimismo, uno de los subtemas fue los tipos de desempleo, ¿no? Luego dice, asimismo, punto y coma, asimismo, coma, tiene fundamentalmente dos causas: la abundante mano de obra y los desequilibrios económicos, produciendo efectos económicos, sociales y psicológicos dependiendo de la persona. Para solucionarlo, se ha creado ciertas medidas para reducir este problema. Uy, qué llamativa esta parte, muy llamativa. Observen. Asimismo, tiene fundamentalmente dos causas. Arriba nos dijeron de uno de los subtemas. Los subtemas eran tipos de desempleo. Y aquí no lo dijeron, aquí está, mírenlo, lo recapitularon facilito, hicieron una brevesísima recapitulación de todo el desarrollo. ¿Y qué fue? De los tipos de desempleo. Luego dice, asimismo tiene fundamentalmente dos causas. Ya vinieron a hablar. Entonces, del desempleo, si yo lo esta conclusión, a mí me da a entender que en el texto, en este texto, en el desarrollo, hablaron primero de los tipos de desempleo, luego hablaron de las causas de desempleo y básicamente me hablaron de dos causas. Y también hablaron de los efectos del desempleo. Las causas, mucha mano de obra y desequilibrios económicos. También en un tercer punto, uno de los terceros subtemas, uno de los terceros, o el tercer subtema allí, es los efectos. Y los efectos me dijeron, sus subtemas eran efectos económicos, sociales y psicológicos, pero dependiendo de que de la persona. Y también en el desarrollo de ese tema, que es el desempleo, me hablaron de un cuarto subtema, que es que soluciones, posibles soluciones. Para solucionarlo se han creado ciertas medidas para reducir este problema. Y me gusta allí que dijeron ciertas medidas, no nos vinieron a decir acá como no nos vinieron a numerar, a mencionar las posibles medidas para solucionarlo, las posibles soluciones no, lo dijeron allí como por estilo también. Ve, se han creado ciertas medidas para reducir este problema. Yo creo entonces que en el desarrollo hablaron, el tema es el desempleo. ¿De qué hablaron del desempleo? De los tipos de desempleo. Hablaron de qué más de los tipos de desempleo, de las causas. Hablaron de los efectos del desempleo y hablaron de qué, de las posibles soluciones. Entonces, fueron cuatro temas que hablaron allí. A mí esta es la síntesis, la síntesis de ese texto.
Observen, recapitularon ya sencillito. Por eso, y aquí viene la reflexión, aquí ya lo dejaron salir un poco, tengan en cuenta la siguiente frase. Miren, utilizaron una frase para concluir. El desempleo a lo largo puede hacer que cualquier trabajador cada vez menos empleable, incluso después de que la economía se fortalece. Tenga en cuenta la siguiente frase. El desempleo a largo plazo, puede hacer que cualquier trabajador cada vez sea menos empleable, incluso después de que la economía se fortalece. Terminaron allí como con un jalón de orejas y con más que un jalón de orejas como nos plantearon una preocupación a través de una frase y cerraron y esa fue. Ahora bien, para concluir, yo le sacaría un poco más de provecho a esta conclusión y en esa frase tan potente que nos dejaron y como que nos deja esa sensación de alarma, yo le agregaría ahí un poco reflexionando o dejando un poco ver más mi voz sobre esa frase. Yo la dejaría mostrando tal vez mi preocupación frente a eso se podría hacer, ¿no? Completarlo allí para darle más fuerza. Pero si lo dejan así, no hay ningún problema. Veamos el segundo ejemplo. Conector, en síntesis. En conclusión, el desempleo afecta a muchas personas en el mundo y se clasifica en estacional, cíclico, volvemos a lo mismo en la clasificación, volvemos en las causas, volvemos a los efectos y volvemos entonces a las posibles soluciones. Ahí las tenemos, eso no va a cambiar. Por esa razón, o por esta razón, o por lo anteriormente mencionado, y miren que aquí se atrevieron a colocar un adjetivo que es queridos compañeros. Miren como aquí ya dejo la frivolidad de anterior, pues cuando hablo de frivolidad es en buenos términos, ¿no? Dejaron la frivolidad de la exposición y se volvieron un poco más y se volvieron subjetivos y utilizaron un adjetivo que es queridos compañeros. ¿Se imagina usted por ahí en todo el desarrollo o por ahí en el desarrollo, en alguna parte del desarrollo, escribiendo queridos compañeros? No, o sea, ya perdió toda credibilidad. Pierde toda credibilidad donde en el desarrollo escriban queridos compañeros. No, 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 no. Pero en la conclusión, ya en las últimas líneas, nos dan esta tranquilidad y nos sueltan un poco. Se sintió inspirado, se sintió motivado y dijo, queridos compañeros, les pregunto, va a ser una reflexión a través de una pregunta. ¿Estamos preparados para afrontar con éxito este gran problema? Hizo esa pregunta y no fue suficiente. Estaba muy preocupado y dejó otra pregunta. ¿Seremos capaces de generar oportunidades laborales para nosotros mismos y los demás? Terminó con esa pregunta. Si fuera yo, lo terminaría como con una pequeña reflexión, aunque las preguntas son una reflexión, pero una reflexión sobre esas preguntas. Por ejemplo, ¿seremos capaces de generar oportunidades para nosotros mismos y los demás? ¿Estamos preparados para afrontar con éxito este gran problema? Los, los anteriores interrogantes nos abren todo un desafío en materia laboral para las futuras generaciones. ¡Pum! Cierro. Claro, uy, eso queda uy, eso ya dejo mi preocupación con las preguntas y dejo ahí como un comentario que termina de crear alarma, preocupación, de tocarle ya fibras emocionales a mi lector. Eso fue lo que hice, eso fue lo que hice. Los dejé enganchados conmigo, me fui y le dije, chao, pero lo tengo aquí. Entonces, esa es tal vez una muy buena posibilidad. Vemos acá, otra vez, síntesis, recapitulan todo, el desarrollo y traen unas preguntas, la reflexión se hace a través de unas preguntas. Veamos este tercer ejemplo. En síntesis, y aquí ya no vamos a hablar del desempleo, sino del maltrato animal. En síntesis, en conclusión, para finalizar, el maltrato animal es un problema mundial que puede ser físico por negligencia, psicológico y hasta abuso sexual. Observen que aquí entonces los diferentes tipos de maltrato animal ya nos los dejaron claro.
Este autor en su desarrollo, en los párrafos de desarrollo, nos habló sobre qué. En cada uno habló sobre los diferentes, sobre el maltrato animal. En un párrafo hablaría sobre el maltrato animal que es físico, el otro que es maltrato animal dado la negligencia, el otro un maltrato que es psicológico y el otro hasta sexual. Y me gusta acá porque dejó el más alarmante para el final, que es sexual. ¿Hay algún problema si lo puse primero? No, no hay ningún problema. En este caso, como lo vimos ahora, no requiere, no es necesario simple eh, decir, no, es que primero tengo que hablar del abuso sexual o el psicológico. No, 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 no. En este caso estoy numerando, no más. Estas son los tipos. Bien, entonces no es algo cronológico o secuencial. ¿De qué más habló? Vamos a ver. Asimismo, tiene diversas causas. Uy, ya nos hablaron de los tipos de maltrato animal, ahora nos hablan de las causas, como la falta de elementos compensatorios, las cuales generan graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales que puede durar toda la vida. Entonces nos habló de qué más, de las causas. Nos habló entonces de los tipos y causas de maltrato animal. Y cuando nos habló de las causas, nos habló de qué, de las consecuencias. Causas, consecuencias. Una causa con diferentes consecuencias. Una sola causa, que es la falta de elementos compensatorios, las cuales generan graves consecuencias. Nos hablaban de las consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Bueno, es por esto que llamo a la acción. Hizo una invitación. Finalizó, concluyó haciendo una invitación. Veamos, no al maltrato animal. Vivan los animales, respetemos y cuidemos a nuestras mascotas. Es un llamado que te hace la naturaleza hoy y te lo hará siempre. Ya, ahí cerraría. Estoy especulando y estoy molestando. Entonces, no al maltrato animal, vivan los animales, respetemos y cuidemos nuestras mascotas. Observemos que en la parte que es azul, que es cuando hablamos no de la recapitulación, sino de la reflexión, miren cómo dejamos salir nuestro ser allí. Nuestras emociones se ven, no al maltrato animal. Es un llamado, levantando el puño en alto. Vivan los animales, respetemos y cuidemos nuestras mascotas. En la conclusión eso lo podemos hacer. Pero imagínese por allá en el desarrollo usted escribiendo, no al maltrato animal. Vivan los animales. Un párrafo que se llame Vivan los animales. No, o sea, no. Disculpen la expresión, cállese, no deje, no saque eso de aquí, no, eso no viene en el desarrollo. En la conclusión, desahógese. Dígalo si quiere y siga hablando de eso. Dígalo, pero tampoco se extienda mucho, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo podríamos terminar. Estos son ejemplos de cómo cerrar. Entonces, observen que la conclusión, básicamente, recapitulamos y reflexionamos con diferentes estrategias. Bueno, eh, yo les hice la analogía, la comparación allí con contrastando comparando, la analogía comparando el texto como con una receta, ¿no? En esta ocasión, esta imagen tal vez pensarán, uy, profe, ¿usted por qué dejó una mano pintada? Nunca suelo explicar por qué las imágenes, sino que dejar que las imágenes hablen solas. Porque de eso se trata las presentaciones, así deberían ser las de ustedes, que sus imágenes hablen solas. O si no, no es una buena imagen. Una imagen habla más que 1000 palabras. Pero dada esta de una mano pintada, ¿por qué? Hay diferentes interpretaciones. Yo lo invito a que ustedes la piensen, ¿no? ¿Por qué una mano pintada para hablar, para terminar? Ya terminamos, es la hora, ya nos pintamos las manos, ya nos untamos de la tinta, ya, ya hicimos nuestra obra, ya la terminamos. Ya terminamos empapados en tinta, ya terminamos con el sudor, agotados, hay que lavarse las manos, ya hicimos el trabajo, ¿no? Sin embargo, antes de irnos, hay que tener unas consideraciones. Y esas consideraciones son para evaluar nuestro texto. Quisiera compartírselas aquí, esas consideraciones, y es preguntarnos, es mirar esto. Es como estos no son indicadores, pero son como unos puntos
unas características que hay que entrar a analizar si nuestro texto las tiene. Nuestro texto es positivo. El párrafo de introducción presenta el tema y utiliza una estrategia de enganche con el lector. Bueno, yo presenté el tema, no. Yo tengo allí los subtemas. Yo logré tener una buena estrategia de enganche. Eso se lo tienen que preguntar. Mírenlo, léanlo y si eso funciona o no. Si no, devuélvase y mire. La conclusión cierra el texto. Perdón allí que se me fue el texto. 2 de la mañana, 3 de la mañana, uno escribiendo esto, por favor. No hagan lo que yo y cometo este error. Voy a utilizar este error como algo formativo. Mi error lo voy a utilizar de darle una mirada formativa. Y es que no envíen algo si no lo han revisado, aunque yo lo revisé. Pero como estoy tan enseñado a leerlo, que se me fue allí, lo codificaba era con mi cerebro, con lo que ya sabía, con mis conocimientos previos, y no con lo que aquí estaba leyendo. Entonces, la conclusión cierra el texto retomando los subtemas. Miren, si usted retomó los subtemas, lo acabamos de ver. Utiliza alguna estrategia de cierre. Uy, esas estrategias de cierre que estuvimos comentando ahora. Está lo suficientemente fuerte. Esta no, está, me faltó la tilde. Entonces, esta es, perdón, si estaba yo en lo correcto, qué pena, qué pena. Esta es lo suficientemente fuerte. Esta es lo suficientemente fuerte. Ahí debería ser la manera de pregunta. Bueno, entonces, yo también me evalúo. Miren cómo me evalúo. Entonces, en este caso, ustedes pueden utilizar una estrategia, pero que la estrategia sea fuerte. Hay que cerrar de una manera así poderosa, ¿no? Stunning, blood-minded, allí al final. Los párrafos de desarrollo anuncian la idea principal. ¿Será que en mis párrafos yo estoy empezando con la idea principal? ¿Yo tengo una idea principal en los párrafos o no la tengo? ¿Yo la puedo reconocer? Se utilizan las estrategias enumeración, causa-efecto, problema-solución, los que hemos visto y los que trabajamos. ¿Usted utilizó esas estrategias o no? Estrategias temáticas de enumeración, de secuencia, causa-efecto, problema-solución, que fueron las que vimos, ¿no? Para el desarrollo. El párrafo presenta una idea principal explicada a través de ideas secundarias. Será. El párrafo presenta una idea principal explicada a través de las ideas secundarias. Tema, subtemas y los subtemas de los subtemas. ¿Será que yo sí los tengo allí? Cada párrafo desarrolla un subtema. Ojo, y pregúntese eso. Muchas veces cuando nosotros nos sentamos a calificar este tipo de actividades, uno no sabe el estudiante qué párrafo que está escribiendo. Usted hace un párrafo y no sabe ni de qué. ¿Cuál es el propósito de ese párrafo? No. El párrafo debe tener una idea principal y debe tener un propósito. Cuando usted eso lo tiene claro, usted no se le escapa. Y su texto queda organizado. Pero cuando el estudiante no lo tiene esto, ustedes se imaginan qué es calificar un texto, una producción de un autor, no digo estudiante, o bueno, un estudiante, un maestro en formación, entrar a calificar eso. Uno a veces no puede pasar. Y cuando usted no puede pasar, yo inmediatamente le digo, esto en estilo, esto ya en las características de un texto expositivo, simplemente no da, no leo más. O ese pedazo no lo leo más, lo dejo, malo, pum, pierde, y sigo con lo otro, e intento. Entonces, mucho cuidado. Hay coherencia entre las ideas principales y las ideas que lo desarrollan. Entonces, cuando usted tiene un texto, usted tiene su idea principal, usted va a hablar, por ejemplo, de los computadores 3D. Yo espero que, ahora bien, quiero hacer una aclaración. Estas orientaciones que doy le van a servir a usted para toda su formación en textos expositivos, no es solo para una actividad integradora. No, esto le va a servir para todo, para todos sus textos expositivos. Entonces, hay coherencia entre las ideas principales y las ideas que lo desarrollan. Muchas veces los estudiantes, un ejemplo, van a hablar de las características, van a caracterizar un ejemplo, una impresora 3D y terminan hablando por allá de los riesgos. No, si está hablando de las cualidades, pues va a haber otro párrafo que va a hablar, pues, de forma pareciera que los riesgos o los peligros
es una de las cualidades, pero no. Se hablar luego de los peligros, y, eso ya, y se los digo esto porque ya lo hemos visto, ¿no? Si yo viniera aquí solo a hablarles de las impresoras 3D, no lo hubiésemos cubierto. Usted dirá, no, ya, profe, me están enredando, pero usted ya la tienen claro, ¿no? Bueno, y si no, me pueden escribir a hacer todas las preguntas. Aunque creo que las explicaciones han sido muy buenas y por eso no requieren preguntas. Mentiras, estoy molestando. Las ideas de párrafos presentan correcta cohesión, están cohesionadas, miren, así, unidas, cohesionadas, como un puño, así, unidas, fuertes. Las ideas de los párrafos presentan correctas cohesiones. Allí el párrafo es como una pared, cohesionado. Y esa cohesión existe gracias a los conectores acorde a la estrategia utilizada, enumeración, contraste. Y en todas las recomendaciones que aquí doy, en todos esos factores para analizar elementos, el único que dejé en amarillo allí, como un dedítico, como diciéndoles, venga, venga, mire, 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 son los conectores. Uy, muy importante los conectores. Cuando se ingresa allí los conectores es porque está dándole cohesividad a su texto. Hay una cohesión. Usted está entendiendo qué es lo que está diciendo. Entiende la naturaleza de su párrafo. Entiende de dónde viene, hacia dónde va, cuáles son las características, cuál es la naturaleza. Usted sabe qué es eso. No es desconocido su párrafo. Pero hay estudiantes que escriben párrafos y ni entienden y desconocen completamente su párrafo. Entonces, con los conectores entendemos la microestructura de nuestro texto, sabiendo cuáles son como las características propias de ese párrafo y yo que estoy diciendo. También para tener en cuenta estas consideraciones, el uso del vocabulario está contextualizado. Miren, estamos hablando de textos expositivos. Entonces, en los textos expositivos se presentan allí algunos términos. Creo que hablábamos de masa corporal y entraban a definir masa corporal. Entonces, el vocabulario logra contextualizarse, definirse y contextualizarse, porque muchas veces traemos vocabulario que está descontextualizado, que no tienen que ver con el tema que estamos trabajando. Está allí mal ubicado y responde a la exigencia académica. ¿Qué es eso? Muchas veces traen expresiones muy informales, que aquí ya lo dicen, no se usan expresiones coloquiales o informales. Es que usted no va a escribir como habla. Y la dificultad que uno lee al leer, al leer y tratar de codificar, de entender, de interiorizar ese tipo de párrafos de los estudiantes, es que pareciera entonces que como piensan, escriben. No, grave error. Usted no va a escribir como usted piensa. Usted va a escribir con las recomendaciones de un texto expositivo y las indicaciones, no como piensa, porque usted no piensa de esa manera. Ahora bien, si tiene que ir a contestar una pregunta, seguramente se tiene que organizar de una manera expositiva. Está en una clase, están debatiendo algo, usted va a dar su opinión, pues usted tiene que ser muy expositivo y no tiene que llegar con unas expresiones coloquiales o informales. ¿No? Usted se va a ubicar dentro del contexto de la conversación, que es de origen académico, muy formal,